quizás porque en el momento en el que yo lo leí, pues me resonó muchísimo, porque era de las primeras veces que leía algo sobre esto y me gustó muchísimo. Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Vamos a hablar con Manu de ciclismo evolutivo. Vamos a hablar de su primer libro, el proceso, el mayor problema con el que se encontró y también sus libros favoritos y esos que le han marcado o que a lo mejor le han cambiado hasta la vida. ¿Podrías, antes de nada, pues definirte un poco para quien no te conozca? Bueno, pues me voy a definir diferente a como suelo decirlo siempre, ¿no? Con lo que hago, sino con quizá cómo soy o por qué he llegado a escribir el libro, ¿no? Y es que yo creo que si algo me define es que soy proactivo y que tengo muchos intereses. O sea, me interesan muchas cosas y me interesa profundizar en muchas cosas, aprender de muchas cosas. O sea, creo que mi hobby, como antes hablábamos, pues es más aprender que otra cosa, ¿no? Y bueno, quizá por eso también pues venga la inquietud por profundizar un poco más, aparte ya de no solamente el ciclismo, donde ya, pues bueno, digamos que es el campo donde he estado investigando siempre, sino ya verlo en una panorámica más completa, integrando, como integra en el libro, pues temas tanto de sistemas complejos, biología, matemáticas, física, incluso economía, ¿no? Pues bueno, al final creo que eso es lo que me define, ¿no? Las ganas de aprender. Y luego, pues también lo que más me gusta al final es hacer deporte y estar en la naturaleza. Entonces, pues mira, se ha juntado, ¿no? Que he podido unir en un ámbito, pues tanto en el libro, mis dos pasiones fundamentales, con mi vida incluso, ¿no? Porque bueno, como te decía antes, también estoy viviendo prácticamente en mitad de la naturaleza y mi trabajo consiste en entrenar a deportistas, que al final es lo que me gusta, o sea que no puedo quejarme en ese aspecto lo más mínimo. Sí, sí, fuera de micros te refieres, Manu, sí que hemos estado charlando. Y ya que no lo dices tú, te lo voy a preguntar. Explícanos un poco, bueno, a qué te dedicas, ¿no? Haces un podcast, tienes unos cursos, ahora has escrito un libro. Sí, pues, a ver, mi trabajo es, digamos, multidimensional, ¿no? Si queremos llamar así. Digamos que lo principal sería que entreno a ciclistas, ¿vale? Y luego también tengo el podcast, que, bueno, más que no es un trabajo directamente, en tanto en cuanto no está remunerado, pero sí que me ayuda, pues, a traer gente también a unos cursos. Tengo una plataforma de cursos sobre entrenamiento, de formación. Y bueno, también, pues ahora, por ejemplo, voy a dar clases en algunos másteres y bueno, cosas que se van añadiendo. Al final hay un montón de proyectos o proyectitos, vamos a llamarlo así, que van creciendo y que hacen pues que no pueda definir, digamos, como solamente una cosa mi profesión, sino que son varias, pero todo relacionado con el entrenamiento ciclista. Creo que leí que tus cursos, los clientes tienen un ratio de repetición de hacer un segundo curso súper alto, ¿no? Sí, sí, creo que ya había superado el 80%. O sea, y además está subiendo. O sea, quiere decir que 4 de cada 5 personas que se apuntaban repetían con al menos otro, ¿no? Y bueno, eso la verdad que me parecía alucinante. Sí, sí, un poco común yo creo que es. Y bueno, vamos ya a tu libro. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir un libro? Bueno, pues surge de que, gracias también a un poco estudiar e investigar en otros campos, ¿no? Pues también, como te decía, por interés, pues bueno, me doy cuenta de que había llegado a un punto donde había encontrado similitudes entre el entrenamiento deportivo, la salud y otros campos y que había desarrollado pues una idea diferente a lo común sobre el entrenamiento y que además sentía que eran muy potentes, que era otra forma, otro paradigma de ver y hacer las cosas, que integraba muchas cosas y que, bueno, poco a poco me fui dando cuenta de que también este paradigma tenía nombre, ¿no? Y era ciencias de la complejidad o sistemas complejos y pensaba que tenía que encontrar la forma de, digamos, unir los puntos
y desenmarañar el nudo para ser capaz de llevar esto a la gente. Aparte de que, bueno, de que fuese una forma de, digamos, de, de dar todo lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y digamos que fuese como una especie de la tesis doctoral que nunca hice, pues bueno, que fuese como algo serio de verdad, ¿no? Que no se quedase solamente en un libro más o un libro recopilatorio de cosas del podcast, sino que quería que fuese realmente importante y que cambiase muchas de las cosas que hoy en día creemos sobre el entrenamiento. ¿Puedes profundizar un poco más sobre tu libro, sobre de qué va? Sí, bueno, pues el libro versa de la aplicación del comportamiento de los sistemas complejos al entrenamiento de resistencia, aunque también, como te decía, toca la salud humana y ejemplos de otras ramas del conocimiento. El título, en realidad, aunque ponga la naturaleza del entrenamiento, no se refiere a que sea un libro donde hablamos de lo bien que lo pasamos en la naturaleza, no, sino que se refiere a otra forma de entender el rendimiento como un proceso pues interrelacionado con todos los demás factores que afectan a la vida del deportista y este proceso de entrenamiento. Por eso en el libro pues, vemos matemáticas, física, biología, estadística y más cosas, ¿no? Se trata, al final creo que lo de naturaleza, pues hay que verlo como alejarse un poco de la visión reduccionista común del entrenamiento, ¿no? Que sería lo típico de que nos centramos demasiado en un árbol y alejarnos para ser capaces de comprender el funcionamiento del bosque en su conjunto, ¿no? O sea, de verlo como una parte del entrenamiento de un todo integrado que es mucho mayor y donde está, pues bueno, un gran sistema complejo donde está la salud, la familia, la sociedad, la civilización o también la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, aunque el título tenga esto de naturaleza del entrenamiento, en realidad me da igual si alguno lo llamase universo o Dios o como cada uno quiera. Y escuchando me surge esta duda. ¿Qué grado de dificultad tiene el libro? ¿O hay que haber antes estudiado mucho o es como se dice para todos los públicos? Es para, mira, es para una cierta clase de personas. Yo creo, sinceramente, que es para gente que no sepa mucho de entrenamiento o para gente que sepa muchísimo de entrenamiento. O sea, este libro es, a mí me gusta compararlo, bueno, compararlo no, pero que es hijo, ¿no? De los libros de Taleb, por ejemplo, porque al final yo me he fijado mucho en él, en su idea, y obviamente, ¿no? Pues tiene también sus críticas, ¿no? Estos dos. Entonces, yo creo que es un libro que intento hacerlo lo más divulgativo posible y las cosas, incluso a veces a costa de alguna imprecisión, la hago que se entiendan, pero lo que no sé si mucha gente va a ser capaz de comprender es el paradigma, porque muchas veces resulta de que tienes que cambiar con cosas que tú creías hasta el momento, ¿no? Y eso quizás es lo que más difícil se puede hacer a cierta clase de personas. Yo a la gente que se lo he mandado ya, pues claro, son gente que sabe muchísimo de entrenamiento, de salud y le ha encantado y creo que gente que no sepa nada también le va a ser muy útil, pero va a haber una cierta clase de personas que quizás esta nueva forma de verlo, esta incertidumbre les va a rechinar un poco y puede ser que les cueste más. Ah, claro. Bueno, que le choque, claro, porque vienes con ideas nuevas, ¿no? Como me acuerdo de muchos nutricionistas, ¿no? Cuando de pronto empezaron a decir, no, los carbohidratos por la noche no engordan, ¿no? Entonces mucha gente se chocaba. O no es obligatorio desayunar por las mañanas, que si el ayuno intermitente, ¿no? Claro. O sea, entender la idea no es difícil, pero luego aceptarla sí que puede ser a veces un trabajo extra. Pero eso ya es cada uno y lo abierto de mente que sea, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro? ¿Te ha ayudado alguien? Sí, pues me ha llevado lo que es la escritura unos 12 meses, pero el proceso de publicación un poco más, diría 12, ¿no? Porque los últimos 2 meses pues están siendo, en fin, el libro ya está terminado, pero bueno, pulir algún error, luego la maquetación, la edición y bueno, la publicación, que quizás es lo más, para mí lo más fácil, pero bueno, que requiere mucho tiempo. El tema de ayudarme, pues me ha ayudado gente en algunas partes del libro, ¿vale? He tenido, por ejemplo, me ha ayudado en un capítulo que es más de matemáticas, me ha ayudado un amigo que es doctor en matemáticas, la parte de sistemas complejos, por ejemplo, me ha ayudado también un amigo que es doctor en sistemas complejos, en la parte de ecología me ha ayudado también una amiga
Y bueno, también luego pequeñas cosas del libro, pequeñas ideas, pues me han ayudado también otro entrenador, un deportista profesional, y ellos son los que digamos, me han ayudado a que el libro no coge en patas en las que yo no soy experto. Y luego aparte, pues mi pareja, que es la que ha editado el libro, y pues me ha ayudado en todo lo que es la corrección, la edición, la maquetación. O sea que esto al final, pues es una obra donde sale mi nombre, pero en realidad hay mucha gente que ha tenido su papel y que sin ellos pues no podría haber salido el libro. Me lo imaginaba. Yo creo que no hay un buen libro que sea de solo una persona. Siempre detrás de un buen libro hay varias personas como mínimo. ¿Y cuál sería tu capítulo favorito? Y luego el que más te costó escribir. Pues esto es difícil decirlo, ¿no? Porque al final estos capítulos le gustan a uno, pero creo que quizá el capítulo 6, que es el que habla de la fatiga y los límites de rendimiento, creo que es mi favorito. No sé si será el más interesante para la gente, yo creo que será uno de los que más, pero sobre todo me gusta mucho porque creo que es en los que más marca la diferencia el libro respecto a todo lo demás que se haya publicado hasta el día de hoy, porque uno ideas que son creo que bastante potentes, diferentes teorías que hasta ahora eran como rivales y encuentro la forma de encajarla y de que ambas teorías sean ciertas si se dan unos supuestos o en su conjunto. Y creo que ahí es mi favorito por eso, porque creo que aporto mucho. Y luego el que más me ha costado escribir, pues creo que el capítulo de la adaptación al entrenamiento, porque también lo mismo que en el anterior, metemos algunos paradigmas nuevos, como el tema de la alostasis, y son cosas de las que hay poco publicado todavía. Lo que está publicado es en inglés, está publicado todo en base a la salud, pero nunca en base al rendimiento. Entonces, me ha costado mucho, bueno, lo primero aprender y luego ser capaz de integrar esta idea y que tengan un sentido conjunto, también con muchos ejemplos de temas más, por ejemplo, más médicos, que también a mí me costaban, ¿no? Porque, ¿sabes? Algunas cosas de hormonas, temas de esta trascendencia, no es lo que yo también he tenido mi máxima formación. Entonces, ha sido seguramente el que más me ha costado. Pero bueno, luego también la gente me ha dicho que hay capítulo o hay gente que me ha dicho que es el que más le gustaba. Así que, bueno, nunca sabes, ¿no? Nunca sabes lo que le va a gustar a la gente. No, no, no. Eso nunca se sabe. Ya me están dando ganas de leerme el libro y eso que yo no soy ciclista ni he hecho ciclismo en mi vida. Y por ahora, ¿dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Creo que en Amazon, ¿no? Sí, de momento solo en Amazon porque está autopublicado con ellos. Desconozco si más adelante se puede publicar de otra forma o venderlo en mi página web, pero bueno, de momento está en Amazon solamente en físico y bueno, espero que más adelante pues lo podamos poner también en ebook, pero tardará. O sea, lo de ebook es simplemente por tiempo, no es por una lección que solo lo quisieras físico. Bueno, creo que es mejor sacarlo físico al principio, para que la gente que de verdad lo quiere lo tenga en físico, porque se sabe que los libros físicos se leen más que los libros electrónicos, ¿vale? Aunque el digital tenga más beneficios. Pero sí que también el tema de la maquetación es diferente, hay que hacerlo y bueno, tendremos que tardar un tiempo en ser capaces de editarlo bien para que no falle en el libro electrónico, porque sé que muchos libros electrónicos fallan el tema del formato, porque al final hay muchos dispositivos y bueno, es una cosa compleja y cuando lo haces tú, pues es doble. Sí, sí, es todo un mundo. Y entonces, ¿la maquetación lo ha hecho tu pareja? Sí, ella es filóloga, ¿no? Filología hispánica, entonces pues lógicamente ha sido más fácil que haga la corrección, la edición y la maquetación, que bueno, al final pues eso que tenemos de ventaja y además queda una maquetación bastante chula. Además hemos encontrado una solución, que bueno, ya verán los lectores, pero una solución que a mí me gusta muchísimo por el tema de los derechos de autor. O sea, el libro estaba lleno de imágenes de artículos científicos, ¿no? De figuras, de tablas, de datos, bueno, un montón de cosas que luego viendo veía que no podía publicar directamente, sino que tenía que pedir permiso a cada editorial, ¿no? A cada revista científica para publicarlo. Entonces, lo que he hecho, o sea, aparte de que muchas editoriales me pedían dinero, ¿no? Y me pedían 50 euros por publicar la figura. Pero claro, 50 euros por cada una me hubiera costado el libro 10.000. Entonces hemos encontrado una solución muy, muy buena, además que se le ha ocurrido a ella, que es poner códigos QR.
¿no? Entonces, los códigos QR le llevan a la revista y bueno, si la revista, si lo que quiere son visitas, ¿no? Porque yo no puedo poner sus tablas y sus figuras de artículos científicos y divulgarlas porque son suyas, pues entonces nada, que tengan visitas. Y la verdad que no me llevo muy bien con esta revista y yo le decía a ella, digo, que al final me gusta porque el que roba a un ladrón, pues como se suele decir, ¿no? 1000 años de perdón. Así que, bueno, la verdad que estoy contento de la solución que hemos encontrado. Pues sí, sí, sí. Muy, muy original, ¿no? Esa solución. Al final, la ciencia está para divulgarla y para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es la forma con la que más se crece y en verdad más se ayuda a todo el mundo. O sea, más todas las partes se acaban beneficiando. Pero bueno, lo que hablábamos en el otro podcast, ¿no? De corto plazo contra el largo plazo, ¿no? Esa visión. Y ¿nos podrías decir el mayor problema con el que te has encontrado al escribir este libro? Sí, yo diría que el mayor problema que me he encontrado ha sido, antes de empezar, crear la estructura, ordenar lo que quería hacer y unir las ideas, porque ya te digo, eran como muchas ideas inconexas, pero lo difícil de hacer es un esqueleto, una forma de que el libro pues vaya integrándolas todas en orden, ¿no? Porque al final, quizá una de las cosas más difíciles del libro, o que más trabajo dan, no es solamente que tienes que decir muchas cosas, que tiene mucho sentido, sino ir exponiéndolas para que, digamos, que el lector las vaya descubriendo poco a poco, ¿no? Entonces, tiene que tener un sentido, tiene que tener un orden, y eso es lo más complicado, ¿no? A ver cómo lo estructuras, cómo lo organizas. Entonces, yo, por ejemplo, en el libro pues, he intentado hacerlo desde lo global a lo específico. El libro empieza hablando de forma muy global, de prácticamente de todo, y poco a poco, como si fuese un embudo, se va haciendo más y más específico y más relacionado con el ciclismo. Pero bueno, digamos que tienes la parte donde aprendes los fundamentos, el comportamiento, la dinámica de los sistemas complejos y poco a poco lo vas metiendo en la salud, en la adaptación, en el rendimiento y en el entrenamiento. Pero bueno, eso es lo más difícil, vaya. ¿Y te ha costado mucho escribirlo o cuando te ponías de pronto te salía todo? No sé si ya estabas acostumbrado a escribir. No estaba acostumbrado a escribir, lo he hecho poco a poco y, a ver, sí que ha sido muy lento. No es que me saliera todo, sino que, por ejemplo, cada apartado, pues son unos cuantos artículos científicos, libros. Entonces, al final, pues como que yo hacía un batiburrillo, me lo leía todo, lo hacía como una especie de lluvia de ideas y luego pues la iba colocando en orden, ¿no? Y me hacía una idea de lo que quería contar en cada párrafo. Y luego ya, pues sí, cuando ya sabía la idea que quería dar, sí que no me costaba tanto desarrollarla, pero luego tenía que hacer una segunda vuelta, una tercera vuelta, donde lo vas poniendo ya bonito, con sentido, con orden, que es quizás lo más difícil. Yo escribía mucho y luego tenía que borrar, ¿vale? Entonces, el libro al final lo que ha salido, a lo mejor no es ni una quinta parte de todo lo que he escrito, porque mucho tenías que borrarlo porque ya sobraba, porque se repetía en otro sitio, cualquier cosa. Eso es una buena señal. Si has eliminado 4/5 partes es una buena señal. Y una pregunta que ha surgido como de la nada es ¿por qué un libro y por qué no podcast, no? ¿Por qué no en un podcast? Bueno, pues es buena pregunta, ¿no? Pues al final en el podcast ya tengo la audiencia, ¿no? Y sería en realidad mucho más fácil llegar a los oyentes, pero es diferente. Yo creo que en el podcast no lo habría hecho tan bien, ¿vale? El libro, por ejemplo, al leerse, requiere de atención plena, mientras que los podcasts muchas veces se realizan, o sea, se escuchan mientras está haciendo otras actividades y la gente no está atento al 100%. Y esto ya no solo aplica a los lectores, sino también a mí, ¿no? El hacer el libro y escribirlo y que quede un poco para la posteridad. No sé, la forma que tiene el libro, la mítica, o sea, el misticismo que tiene el libro, pues no lo tiene el podcast y te obliga a la perfección, ¿no? Todo ha de estar ordenado, estructurado, no repetirse, tienes que elegir los mejores ejemplos, recortar todo lo que no sea estrictamente necesario, o sea, te fuerza al límite, pero también hace que aprendas muchísimo más. Y es que cada apartado de un capítulo son varios artículos científicos que hay que leer, revisar, filtrar, y cada capítulo resume varios libros completos. ¿No? Es un trabajo inmenso
y bueno, al final es muy satisfactorio ser capaz de terminarlo. Y en cualquier caso, a la mala siempre se podría pasar el libro a podcast, aunque bueno, no es algo que vaya a hacer. Sí, sí, de hecho, cada formato, cada herramienta, pues moldea, ¿no? Como dicen en el libro de Superficiales. En el momento que se pasó de la escritura manual a las máquinas de escribir, de pronto la escritura, los escritores, los libros cambiaron, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Y ahora quiero ya pasar a saber tus libros favoritos o tus libros que te han marcado, ¿no? Esos libros tanto que te han ayudado para escribir este libro como te han ayudado en la vida en general, ¿no? Bueno, yo más que de libros, quizás te hablaría de autores, porque, por ejemplo, no sé, te diría Nassim Taleb, porque todos sus libros, la verdad que para mí han marcado mucho mi forma de pensamiento, ¿no? Antifrágil, El Cisne Negro, Skin in the Game, bueno, la verdad que me han influido mucho. Luego también, por ejemplo, en el tema, otros libros que me han gustado, en el tema del deporte, uno que se llama Endure, ¿vale? Resistencia, de Alex Hutchinson, me parece el mejor libro que se ha escrito no es de entrenamiento, pero sí de rendimiento, es uno de los mejores. Me gustó mucho también Almas de Titanes, de Tim Ferriss, es súper útil. Me gustan muchísimo dos libros de Peter Wolfgang, creo que se pronuncia, un alemán, que es tiene unos libros que se llaman La red secreta de la naturaleza y La vida secreta de los árboles, que son muy buenos hablando de sistemas complejos en ecología y en biología. También, bueno, por supuesto, es de Donella Meadows. También me gustó mucho el de Hell Yeah or No, de Derek Sivers, al que le dedicaste un capítulo. Me parece un libro súper, súper útil, aplicable, buenísimo. Y por terminar, te diría dos. Uno que se llama How Nature Works, de Perback, que habla un poco de cómo funciona el mundo, cómo funciona la naturaleza, o sea, de las leyes de potencia, de la autoorganización. Quizás porque en el momento en el que yo lo leí, pues me resonó muchísimo, porque era de las primeras veces que leía algo sobre esto y me gustó muchísimo. Y también los libros de estoicismo, sobre todo en el Enquiridión de Epícteto, los libros de Séneca también, pues me han gustado muchísimo. De hecho, creo que el de Hell Yeah or No de Derek Sivers lo descubriste por el podcast, ¿no? O sea que me siento súper orgulloso, ¿no? Cuando la gente descubre buenos libros gracias al podcast, para mí es buenísimo. Y ya para acabar, te quería preguntar a quién te gustaría que invitara al podcast, que sepas que lea, que conozcas, que hayas hablado con esa persona. Bueno, pues me gustaría que trajese a las personas precisamente que más sigo yo también en podcast o en redes sociales, porque me gusta mucho lo que dicen. Si no lo hubieras traído ya, te diría a Alberto Álvarez o a Fernando Alonso. Pero también últimamente, además, me encanta todo lo que dice, lo que divulga, lo que hace la doctora Sari Arponen. Y la verdad que me parece que sería súper interesante tenerla en el podcast. Además, también, por lo que veo, una pensadora sistémica que entenderá perfectamente todo esto de pensar en sistemas y de los sistemas complejos. Y bueno, creo que sería muy interesante que la tuviera. Sí, sí, que de hecho ha publicado un libro hace muy poco, ¿no? Recientemente, este mismo año. Pues sí, sería muy chulo que ella viniera al podcast, una escritora y divulgadora. Yo creo que sí, que te lo compro totalmente. Y bueno, Manu, pues muchísimas gracias y muchísima suerte con tu primer libro. Seguro que la tendrás, porque la gente ya que lo ha leído habla muy bien de él. Y muchísimas gracias por haber venido, por haber estado unos minutos aquí. Bueno, pues Adrián, pues muchas gracias por tus palabras y que nada, que sigas haciendo esto porque la verdad que te lo digo que es uno de mis podcasts favoritos. Estoy deseando que salga el episodio de la semana y escucharlo entrenando. Así que, como te decía, no me pierdo uno y espero que siga así. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Behind blue eyes